Y Gaby Korovsky lleva más de 25 años especializada en comunicación. Me consta que cuando nadie hablaba de estos temas, ella ya leía de lo que viene, de las tendencias y sobre todo de lo que es el propósito en términos de comunicación y lo que viene. Gaby Korovsky, cofundadora de Urban Grupo de Comunicación, una empresa que ya opera a nivel regional. Bienvenida. Muchas gracias, José. Bueno, buenos días a todos. Muchas veces las marcas, las empresas que trabajan la agenda de sustentabilidad en profundidad se encuentran con este gran desafío, que es entender qué comunicar, cuándo comunicar y especialmente cómo comunicar, para no caer en algo que muchas veces habitualmente nos encontramos, que es este greenwashing. Greenwashing, ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata. Incluso muchas veces nos preguntamos, ¿tengo que comunicar mis acciones de sustentabilidad? Esta es una pregunta que vamos a intentar responder hoy. Traigo esta frase de un historiador y escritor israelí que se llama Yuval Harari, que es muy conocido y tiene un gran bestseller entre varios, que se llamó Sapiens. Y en este libro él planteó una hipótesis muy interesante que plantea esto, ¿no? La capacidad de imaginar historias y de creer en ellas es lo que nos permitió a los humanos ser la especie que de alguna manera domina el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que la comunicación es vital para poder generar colaboraciones reales. Por lo tanto, la comunicación es vital y estratégica para desarrollar cualquier estrategia de sustentabilidad. ¿Qué aporta la comunicación a la sustentabilidad? ¿Cuándo puede ser buena y puede potenciar nuestra estrategia de sustentabilidad? Bueno, básicamente aporta tres cosas fundamentales, resumidamente, ¿no? Retroalimenta nuestra gestión. ¿Por qué? Porque nos permite, al comunicar, articular agenda con otros que están trabajando en la misma agenda con la que estamos trabajando nosotros, con los mismos actores. Comunicar es dialogar, nos permite ir teniendo feedback de cómo son los avances de nuestras acciones. Por lo tanto, muchos proyectos se pueden hacer crecer y pueden lograr mayor impacto a medida que se van comunicando. Por otro lado, la comunicación tiene un rol social de educar. Tiene el rol de movilizar conciencia, de ampliar conciencia, de educar sobre determinados temas a la sociedad, a los ciudadanos, pero también, por ejemplo, en una empresa a sus empleados, a la cadena de valor. Por lo tanto, es esencial la sustentabilidad para poder impulsar una agenda que tome escala y que no quede únicamente centrada en algunas personas que la están liderando. Y el tercer punto, que no por eso menos importante, sino esencial, es que aporta transparencia. La comunicación es la manera en que podemos rendir cuentas de nuestros avances, podemos rendir cuentas de nuestras dificultades. Transparencia es condición esencial en cualquier estrategia de comunicación de una empresa y cuando hablamos de la comunicación en sustentabilidad cobra otro valor también. Por lo tanto, comunicar, ¿siempre es hacer greenwashing? Bueno, nosotros decimos que no, al contrario, la sustentabilidad necesita comunicación. El tema es cómo vamos a hacerlo. ¿Qué es greenwashing? Bueno, esta palabra en inglés, que podemos llamarla ecolavado, que es una manera de lavarle la cara a las acciones de las empresas a través de asociarse a causas de beneficio ambiental, social, etc. Greenwashing para lo ambiental y hay otros washings para distintas causas. Por ejemplo, le decimos rainbow washing, como de arcoíris, a las causas vinculadas con la agenda LGBT, o pink washing para las relacionadas con género, o brown washing para los temas raciales, etc. Social washing, o sea, hay muchos washing, de acuerdo, el prefijo de acuerdo a la causa que estemos trabajando. Y hay movimientos en el mundo entero de activistas y en los últimos 3 años especialmente se intensificó. La industria de la comunicación y la comunicación de las empresas y las marcas está bajo la lupa, siendo mirada para entender si está comunicando de manera veraz o si está generando acciones que puedan ser, campañas que puedan ser engañosas, que puedan estar manipulando la percepción hacia un sentido distinto al que es el real y disimulando los impactos que esa marca o esa empresa tiene. A la vez que crecen estos movimientos activistas, crece del lado de las empresas, de las marcas, de la industria de la comunicación, movimientos y acciones de distintos profesionales que están comprometidos por generar una comunicación más orientada hacia el propósito real, que pueda evitar y prevenir el greenwashing, el pinkwashing y todos los washing, ¿no?
Pero veamos un dato importante, que es lo que estuvo sucediendo. Este es un estudio que hizo de Harris Poll para Google Cloud, es una encuesta que se hizo entre ejecutivos de distintas empresas, donde decía que el 58% de los ejecutivos a nivel global admite haber exagerado en sus acciones de sustentabilidad. Pero hay un dato más importante, que además consideran, casi el 90% de ellos, considera que si hubieran sido más veraces en su comunicación, probablemente hubieran podido avanzar más rápido en sus compromisos. Lo cual es muy interesante porque habla de que la comunicación puede impulsar esta agenda y puede hacerla avanzar. Hay un caso muy significativo en los últimos meses de un ejecutivo de una subsidiaria de un banco alemán que debió renunciar, su CEO debió renunciar, debido a haber exagerado en sus acciones de sustentabilidad. Otro punto importante es que los consumidores y los ciudadanos están mirando a las marcas, miran a las marcas. Este es otro estudio, no quiero aburrir con informes, pero es un dato interesante. El 96% de los avisos vinculados a una conocida marca de moda fueron catalogados como falsos o engañosos. Entonces están siendo miradas las marcas, cada día tienen que ser más cuidadosas y tenemos que pensar cómo estamos comunicando, porque necesitamos comunicar para que avance esta agenda. Entonces, ¿cómo comunicar con propósito para evitar el greenwashing? Este es un poco, ahora vamos a recorrerlo en 10 claves que las voy a pasar muy rapidito, pero que son esenciales para poder pensar la comunicación con propósito. La primera, básica, que responda a un propósito genuino quiere decir, ¿para qué sirve esta comunicación? ¿A quién le sirve? ¿Sirve para impulsar y hacer crecer mi propósito? Si una campaña está hecha exclusivamente una campaña, una comunicación de una empresa, de una marca, que comunica un atributo de sustentabilidad, que comunica una acción, un programa, está comunicándose exclusivamente con un objetivo comercial o reputacional, probablemente estemos en riesgo de caer en greenwashing. La comunicación vinculada a causas sociales, ambientales o las que uno quiera abrazar, tiene que estar orientada a impulsar el mismo propósito. Esta es la primera clave. Segundo punto, hacer lo que se dice y decir lo que se hace. La coherencia. Esto es lo que está bien sobre la lupa, la coherencia. Que las acciones estén sustentadas, que los dichos estén sustentados en acciones, ¿sí? Y que las acciones puedan ser contadas de manera veraz, no sobredimensionadas, no de manera irrelevante. Muchas veces contamos acciones o beneficios que resultan irrelevantes en términos de agenda como narrativa. ¿Por qué? Porque básicamente los requiere la ley, ¿no? Entonces, mucho cuidado con elevar acciones que básicamente son exigibles por la ley y mucho cuidado con contar cosas que en realidad no estamos haciendo. Coherencia. Lo que nosotros, quienes trabajamos en comunicación, en inglés le decimos el storytelling, el contar historias, tiene que estar sustentado en el doing, en las acciones, pero sobre todo sustentado en quiénes somos, en el negocio verdadero de esa empresa. Tercer punto, parece obvio, pero decir la verdad, ¿qué quiere decir? No exagerar, no manipular, no aparentar, no insinuar algo que no es. Decir la verdad es poner en contexto. Y ahora voy a la 3, la 4 y la 5 están muy relacionadas. Decir la verdad es dar contexto. Si una empresa plantó 2 árboles, pero su negocio en sí mismo está montado sobre un bosque nativo talado, contar 2 árboles sin dar contexto, contar que planté 2 árboles sin dar ese contexto es incurrir en una comunicación, por lo menos engañosa o distorsiva. Entonces, decir la verdad es también poner en contexto. El tercer punto es fundamentar los mensajes, que lo que digo esté sustentado por avales, por hechos reales, y muchas veces ayuda mucho esto los sellos, los avales de otros que puedan auditar mi acción. Eso hace que la comunicación pueda realmente tener un anclaje de veracidad y de fundamento en mis mensajes. Este punto, ser transparente, ya lo hablamos antes cuando hablamos de la transparencia, pero ser transparente implica mostrar avances. Ser transparente es también contar las cosas que no están saliendo bien. Nosotros estamos diciendo que el problema que tenemos es sistémico, que nadie va a poder solucionarlo solo. Por lo tanto, contar las dificultades que vamos encontrando en el camino también es transparencia y también es rendir cuentas. Sexto punto, este es importante. Hoy la sociedad está cada vez más demandante, abraza distintas causas de distinto tipo, de género, de ambiental, social, distintas causas. Y
espera que las marcas se involucren en esas problemáticas sociales. Y es la manera que las marcas también pueden ser relevantes como actor social. Pero cuidado con esto. No abracemos causas que abrazamos por un mes, por un día. Tenemos que lograr coherencia. Tenemos que lograr que las causas que estamos impulsando estén vinculadas con nuestro propósito real, puedan ser sostenidas en acciones y, ojo, revisemos nuestra política hacia adentro. Revisemos nuestra política hacia adentro cuando estamos comunicando, que sea coherente nuestro accionar como negocio, como empresa, como marca, con la causa que queremos abrazar. Entonces, está bueno impulsar causas sociales, demandas de la sociedad, causas ambientales, sin oportunismos. ¿Sí? Eso es una gran oportunidad, es trabajar este tema en profundidad. Nos quedan 3, pero son importantes. Escuchar. Estamos en la era de la escucha. Estamos en la era del diálogo. Comunicar es dialogar. Ya lo dijimos antes. Dialogar es crear. Nosotros necesitamos crear colaboraciones genuinas. Y para eso necesitamos escuchar. Además, las nuevas generaciones son generaciones que se arrogan ese derecho de ser escuchadas. Por lo tanto, cualquier estrategia de comunicación en temas de sustentabilidad tiene que estar abierta al diálogo y a la escucha. La necesitamos para poder vincular esa comunicación a un propósito constructivo y de avance del impacto. Además, escuchar nos va a permitir modificar el rumbo. Nosotros el futuro tenemos que crearlo, tenemos que ir probando. Entonces, no necesariamente todo lo que hacemos va a ser perfecto. Escuchar y escuchar activamente, con la apertura a la transformación, nos va a permitir ir mejorando. La escucha también nos permite mejorar. Nos quedan 2 más. Este es importante, salir de la trampa del héroe. Ninguna empresa va a salvar el mundo, ningún producto va a salvar el mundo. Tenemos que salir de ese lugar. Tenemos que encontrar un lugar de colaboración y articulación. Esto es muy importante, no caigamos en conceptos vacíos, porque esos conceptos vacíos, no solo, en el mejor de los casos, van a ser irrelevantes para la sociedad, para los ciudadanos, para los consumidores. En el peor de los casos, van a ser muy criticados y considerados greenwashing. 9º punto. La comunicación y sustentabilidad, en general, debería no hablar de sí mismo, ¿no? Debería intentar y ponerse al servicio de la articulación con otros. Entonces, una buena manera es articular con otros, no comunicar solos. O invitar a otros a sumarse a mi comunicación, ya que estamos hablando de una causa, o yo sumarme a la comunicación de otros. Esto es muy bien recibido por los ciudadanos porque ven en esto que hay un escenario precompetitivo. Hay cuestiones que son precompetitivas, que nos trascienden como negocio, con las que compartimos preocupaciones, que compartimos las preocupaciones del ambiente, la preocupación por el clima. Es una preocupación que compartimos con todos los actores mínimamente de mi industria, que en el mercado y en el negocio son mis competidores, pero que en la agenda de clima son mis colaboradores. El último punto, pero no menos importante, es la marca en segundo plano. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación en sustentabilidad tiene que ser una comunicación útil al servicio de una causa. Por lo tanto, no importa tanto quién la diga, sí, importa en el sentido que le da esa credibilidad y esa vehiculización. Pero muchas veces la comunicación en sustentabilidad de las compañías y de las marcas es una buena oportunidad para darle voz a otros con los que estoy articulando esta misma agenda y que no tienen la oportunidad de ese espacio de comunicación. Entonces, es una gran oportunidad de brindar información útil, ponerse al servicio del propósito. Y con esta última cerramos con este mensaje que me parece importante. Richard Branson, un gran innovador e impulsor de la agenda de sustentabilidad, un emprendedor, dijo esto una vez, que es: la comunicación conduce los cambios, los impulsa. La gran pregunta es, ¿cómo comunicar? Seamos responsables, seamos conscientes, hagamos comunicación consciente, comunicación responsable cuando hablamos de temas que son de bien común, son temas colectivos. Entonces, eso es lo que nos pasa con la agenda de sustentabilidad para no caer en esta trampa del greenwashing. Muchas gracias.